Estamos con la ministra vocera de Gobierno, Carla Rubilar. Ministra, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, ministra. Partir preguntándole, porque vamos a hablar de los planes para la clase media, los anuncios que se hicieron, de la jornada de anoche. Pero primero, para usted, ¿qué se juega en el día de hoy? Uy, buena pregunta, María Luisa. Gusto saludarles. Buenos días, Carla, Hola, Ignacio. Lo cierto es que... Gino. Perdón. Se preocupe. Lo cierto es que hoy día es una votación importante. Es una votación donde la ciudadanía está muy expectante, y lo que nos interesa hoy día, y yo creo que, mire, frente a la pregunta que le hacía la periodista que estaba fuera del Congreso Nacional al diputado Mulet, que costó harto sacarle una respuesta al respecto si rechazaba o no la violencia, se juega que los parlamentarios puedan tomar una decisión en libertad y sin presiones de ningún tipo. Mire, más allá del resultado de hoy día, lo que vimos ayer, María Luisa, anoche, es una señal, porque no es casualidad de que haya sido anoche, a puertas de la votación del día de hoy, es una señal de 60 delitos que ocurrieron, la gran mayoría en la región metropolitana. Tuvimos 13 saqueos, tuvimos 28 barricadas, tuvimos ataque incendiario a una automotora que dañó a muchos automóviles, tenemos una quema de un bus en San Felipe, uno en Recoleta, tuvimos el ataque de una retroexcavadora en la construcción de la línea 2 del metro en el Bosque. Ahí estamos revisando imágenes. ¿Qué le pasa a usted al ver todas estas imágenes de la noche en distintos lugares de Chile? ¿Se le viene a la mente todo esto que hemos hablado durante hace cuánto, 2 o 3 semanas, de un estallido social 2.0? Por eso mismo, Ignacio, es que yo creo que lo que se juega hoy día es que finalmente el Parlamento cumpla su rol de tomar decisiones por convicción, no por popularidad, por convicción y no por miedo. Y yo creo que la decisión que finalmente tome, si se cumplen estos parámetros, es una decisión que es legitimada en el diálogo político, en el diálogo democrático. Lo que me preocupa es que algunos crean que por salir a destruir la ciudad, tuvimos 61 detenidos el día de ayer, la gran mayoría en la región metropolitana, que por salir a destruir la ciudad ellos van a mandar a decir una señal de que si el Congreso no vota de tal o cual manera, hoy es el 10% del retiro de los ahorros, que tiene alta popularidad en la ciudadanía, pero el día de mañana puede ser otra cosa, cualquiera. Que algunas personas salgan a generar violencia para presionar hacia un camino determinado es completamente inaceptable en democracia. ¿Una amenaza lo de anoche? Yo creo que lo de ayer fue una señal clara de decir, si hoy día votan de una manera que a mí no me gusta, yo voy a salir a destruir. Y quiero decirle de que el 18 de octubre, cuando la gente se manifestó de forma muy masiva, transversal, sin ideologías, por construir un Chile mejor, lo que terminó pasando con la toma de la violencia de estas manifestaciones pacíficas, que tenían muy buen espíritu detrás, buscar un Chile mejor, más justo, cambiar lo que había que cambiar, con la violencia que vimos inusitada, ¿en qué terminó? Señora, señor, usted que no está viendo, 2 segundos, María Luisa, usted que no está viendo, ¿se acuerda del 18 de octubre? ¿Se acuerda de la violencia que pasó después? ¿Se acuerda que tuvo que cerrar su negocio? ¿Se acuerda que quebró su empleo? ¿Se acuerda que tenía miedo de salir a la calle? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda de eso? No podemos volver a eso. No nos digan que si alguien vota porque cree que este proyecto daña las pensiones futuras, porque quiero decirle además, y lo vamos a conversar, no toca un ápice a la AFP, ni un ápice, ni un ápice. Si alguien cree que este proyecto no es bueno, porque daña las pensiones futuras, porque probablemente va a recibir menos ingresos que el proyecto que estamos hoy día entregando como Estado de clase media. Si gente está convencida de que nuestro proyecto es mejor y vota de una manera, pero, ministra, la respuesta es que usted va a salir... porque lo vamos... Perdón, lo la vamos a respuesta es que analizar alguien va a salir a generar violencia, esa no es una respuesta aceptable en democracia. Y ojalá que no veamos más tibieza de los líderes, de los políticos, que no resiste, porque no es un daño al gobierno. No nos equivoquemos. Si es un daño a la persona que lo pasa mal. Ese es el problema. Precisamente eso, porque ayer usted habló de que aquí está en juego la democracia. Cuando usted dice aquí está en juego la democracia, ¿a qué se refiere exactamente? ¿Cree que si es que siguen los hechos de violencia que vimos el 18 de octubre, efectivamente podemos terminar con un gobierno que no termine su periodo? ¿A qué se refiere usted exactamente cuando dice aquí está en juego la democracia?
Está en juego la democracia, María Luisa, más allá del blanco y negro de decir democracia es un gobierno electo y dictadura es un gobierno totalitario, un golpe de Estado, etcétera. Tiene que ver con la democracia, con que finalmente las instituciones puedan funcionar no bajo presión. Si mire lo que está pasando, un parlamentario se manifiesta en contra de este proyecto y recibe en su intervención 6.000 mensajes de odio por las redes sociales. Amenazas, tienen que tener protección policial. O sea, nosotros hemos empezado un proceso deliberativo post-18 de octubre de cómo queremos construir este país para los próximos 30 años. En ese acuerdo que hubo el 15 de noviembre de todas las fuerzas políticas dijimos que teníamos que avanzar hacia un plebiscito donde la ciudadanía decidiera. Ese plebiscito se tiene que dar en condiciones donde la gente pueda expresar su voluntad. Eso se llama democracia, sin presiones de ningún tipo. Donde los parlamentarios que están electos y que les rigen ciertas reglas del juego puedan optar a tomar una decisión sin miedo. No puede ser de que haya señales de que si el Congreso hoy día, por ejemplo, rechaza el retiro del 10% del ahorro previsional, entonces va a haber un estallido social 2.0, lo que dijeron algunos parlamentarios en el debate parlamentario. Si eso es completamente inaceptable. Lo escuchamos. Entonces, por favor, la democracia es que nuestras instituciones puedan funcionar en el resguardo y en la libertad de poder tomar las decisiones que yo creo correctas, con los argumentos sobre la mesa y con la información. Y lo que pasó anoche es extremadamente grave, extremadamente grave. Y las amenazas para hoy día en la noche, extremadamente graves y más aún. Y eso es lo que nosotros no podemos Le vamos a tolerar. preguntar sobre eso. Por supuesto que la Carla también tiene varias preguntas que hacerle, pero nosotros, además de estar en directo con el Congreso y también recibir algunas opiniones de parlamentarios, queremos preguntarle de inmediato lo que se anunció ayer en La Moneda, cerca de la 1:30, la vimos ahí presente al lado del presidente de la República, de los 500.000 pesos como bono a la clase media. ¿Quiénes la van a recibir? ¿Dónde hay que postular? Si usted se puede parar por acá y nos explica, yo agarro la mesa. Porque ayer había mucha duda, ¿dónde postulo? Si hay un formulario, evidentemente no es el registro social, pero ¿cómo, a quién le va a llegar? Bueno, este programa de protección de la clase media se enmarca en varias propuestas que ya están. Es muy relevante decir que hay una red de protección social, que no es este proyecto aislado ni que esté llegando algo recién ahora. Tuvimos la ley de protección del empleo, tuvimos el bono COVID, el ingreso familiar de emergencia, las mismas canastas de alimentos. O sea, es un plan de protección. Llega que lo que busca es avanzar hacia familias que no estaban lo suficientemente protegidas. Y esto parte porque hay un concepto que nos dijeron, es importante tener una transferencia directa, un aporte directo a las familias. Acogimos esa solicitud que nos hizo varias personas de nuestro sector y también de la oposición, y dijimos vamos a entregar un bono no reembolsable, es decir, esto se entrega por parte del Estado y no se devuelve. No es crédito, no es nada. No es crédito, no es préstamo, no es tasa preferente, nada. Se entrega apoyo directo y no se devuelve. ¿Para quiénes? Para los trabajadores que están ocupados, para los trabajadores que están suspendidos, cesantes, los que bajaron su jornada en esta protección de ley de protección no podía bajar la jornada, los honorarios y los emprendedores por cuenta propia, que son estas empresas unipersonales. Sí, claro. Le hago una pregunta. Trabajadores ocupados, ¿tienen que haber bajado de alguna forma su remuneración o pueden haber permanecido con la misma? Muy buena pregunta. Para algunos podría ser plausible el que le entregáramos recursos a todo el mundo, independiente si se vieron golpeados o no por la pandemia. Nosotros tomamos una definición de ir en ayuda de quienes habían sido golpeados por la pandemia y por tanto habían bajado sus ingresos. Pongo un ejemplo, un funcionario público que se mantiene sin inconvenientes en su trabajo, probablemente incluso con flexibilidades de teletrabajo u otro, sigue ganando su bono PMG y no tiene grandes inconvenientes más que los que ha tomado como deudas propias, en decisión propia, que es cierto, que existe gente que ha estado endeudada, afligida sin bajar sus ingresos. Esa persona, con transparencia, no va a recibir el bono. Hay que haber bajado el ingreso. Hay que haber bajado marco de la pandemia. En el marco de la pandemia, incluso antes. ¿Desde cuándo? Es muy importante ese punto, Carla, porque nosotros, ¿qué decimos? ¿Cuál es el sueldo o el ingreso formal que vamos a medir para ver cómo bajó? De enero a septiembre del año pasado. Ya, octubre. 9 meses. ¿Por qué sacamos octubre, noviembre y diciembre de ese análisis? Porque hay gente que lo viene pasando mal post 18 de octubre. Y por eso es mi angustia en lo anterior. Porque a rato siento que algunos piensan que si se desencadena la violencia, el gobierno va a estar en un problema y quizás hasta, qué bueno si soy oposición.
No. Ministra, perdón, Sí, con la violencia quien lo pasa mal no es el gobierno nomás. Es la gente común y corriente que tuvo que cerrar, que tuvo que ser despedida, que vendió mucho menos, que no pudo seguir trabajando. Esa es la gente que lo pasa mal. Ahí el cálculo entre enero y septiembre es todo lo que una persona haya ganado, no sé, su sueldo, las boletas que haya podido hacer, y en el fondo se divide, no sé, por esos 9 meses y se saca el promedio. Así Si tengo es. más de 500.000, puedo acceder a este beneficio. Exactamente. Si es que ahora me bajó, digamos. Repito, fuera octubre, noviembre y diciembre, porque post 18 de octubre hubo una crisis económica por la violencia muy relevante. Hacemos esa suma de todos los ingresos que yo puedo acreditar, ese es mi promedio, y con eso yo puedo postular si tengo 500.000 pesos brutos o más. Ya. Hasta 1,5 millones bruto puedo acceder a los 500.000, y si tengo entre 1,5 millones bruto y 2 millones en ese conteo de enero a septiembre, en un bono menor, que es decreciente y que hoy día va a ser informado por el ministro Briones en el proyecto. Ministra, ¿y ese promedio es automático? ¿De qué manera se saca como, primero, para, siempre existen las malas pillerías, para no engañar a nadie, y también para quienes digan, me sacaron mal el promedio y no puedo acceder, que siempre se puede generar algún tipo de Sí, complicación? siempre uno puede apelar a todas las... a todas las postulaciones que uno hace, pero en este caso, como son los ingresos que son formales y uno tiene que haberlo acreditado de alguna manera, están en línea con el Servicio de Impuestos Internos. Se va a hacer un cálculo. Entonces se va a hacer un cálculo y vamos a saber rápidamente, y por eso, una vez aprobado este proyecto de ley, la estimación máxima de demora desde que uno lo solicita que le pagan son 10 días. Claro, de hecho, el Servicio de Impuestos Internos, ¿se acuerda que la última vez hablamos de las boletas y el crédito? Tú te metes en emisión de boleta y el Servicio de Impuestos Internos te hace una propuesta. Así que es. tú la puedes aceptar en distintos pagos, etcétera. Vamos a seguir adelante con más de las gráficas que van a aparecer en pantalla, que aquí dice, esto es el decreciente de los ingresos entre 1,5 millones a 2 millones. Eso la gente decía decreciente, pero ¿cómo? De respecto a de octubre para No. adelante. Tenemos un bono que es fijo. ¿Se acuerdan que lo vamos a ver en el préstamo? Pero ¿se acuerdan cuando Sí. veíamos el préstamo, decíamos que era el 70% de la caída del ingreso, lo que uno podía acceder máximo de cuota? Sí. Ya, aquí no hicimos esa diferencia, dijimos, bajó el 30%, le damos 500.000 si está entre 500.000 pesos brutos y 1,5 millones de pesos brutos cuando estaba bien en el año 2019. ¿Le vamos a dar un bono a la gente que cuando estaba bien ganaba entre 1,5 millones y 2 millones de pesos? Sí, pero no son los 500.000 pesos. Va a ser decreciente. ¿Y de qué manera decreciente? 300, 200, eso lo vamos a ver hoy día en la presentación del proyecto de ley del ministro Briones. Ok, la Mari tiene una pregunta. Sí, no, precisamente por eso, ministra, ya estamos hablando de ingresos entre 500.000 pesos y 1,5 millones. O sea, alguien que gane menos no califica para esto, tiene que ser dentro de ese rasgo, porque hay mucha gente que gana menos de 500.000 pesos. El que gana 400.000 pesos, ¿no tiene acceso, por ejemplo, a este bono? Bueno, es súper importante explicar esto, porque acuérdense que cuando hablamos de 500.000 pesos brutos y 1,5 millones de pesos brutos, es lo que ganaban en promedio entre enero y septiembre del año pasado. ¿Ya? Sí. Si hoy día gana 400.000 pesos y antes ganaba más y bajó el 30%, gana bono. Bono. Si alguien ganaba 1 millón de pesos y hoy día está en cero porque está cesante, bono. O sea, lo que tiene que haber pasado es que haya bajado un 30% y que cuando estaba bien haya ganado de 500.000 pesos brutos hacia arriba. Bruto, porque eso significa 400 y tantos mil pesos líquidos. Y a veces la ciudadanía que nos está mirando dice, pero yo gano 420.000 pesos Claro. líquidos. Sí, es 500 bruto y por lo tanto puede efectivamente acceder. 500 bruto y puede acceder. Porque ayer la crítica, escuchaba parlamentarios de oposición que decían que la gran mayoría de los chilenos, y es un dato, ganan menos de 500.000 pesos y no accedían a este bono. Si hoy día gana menos de 500.000 pesos y le bajó su ingreso, accede al bono, incluso si está en cero. El tema es cuánto ganaba Y antes si ganaba antes menos de 500. Entre enero y septiembre ganaba menos de 500.000 pesos. Ahí nosotros lo que tenemos que hacer es complementar a través del IFE, Del ingreso familiar de ingreso emergencia. familiar de emergencia. Ya. Mari. Ya, no, pero eso no complica más la cosa, ministra, porque hay un rango, porque ahí hay una confusión y es bueno que usted lo aclare también. En el IFE hay muchísima gente que nosotros aquí entrevistamos en el matinal y dijo, yo no entendí, nunca me llegó el bono. Para que explique específicamente, y mucha gente que ganaba 4.50, 4.70 y que dicen que en tierra de nadie ahora. ¿Esas personas efectivamente quedan en tierra de nadie? ¿El IFE los va a ayudar? ¿De qué manera?
Si los ingresos bajaron de esas familias que en tiempos normales ganaban 450.000 pesos, el IFE los va a ayudar. Con mucha transparencia hay que decir de que esto está enfocado en la gente que lo golpeó la pandemia. Si yo siempre he ganado 450.000 pesos y me mantengo en esos 450.000 pesos porque tengo un trabajo estable, no lo he perdido, o soy funcionario público, etcétera, efectivamente ni el IFE ni el bono no reembolsable son para esas familias, porque está todo pensado en quien le golpeó la pandemia. Porque más allá que sea el sueldo bajo, no cambió la realidad. Siempre. Porque más allá que sea el sueldo bajo, no cambió su realidad de sueldo. Exactamente, y eso es importante decirlo, porque yo creo que cuando uno presenta propuestas a la ciudadanía tiene que decir la verdad. Y está pensado en gente que le cayó su ingreso, no gente que tiene un sueldo que puede estar muy endeudado, puede no ser suficiente, es correcto, pero hoy día ha mantenido su condición socioeconómica y no ha sido golpeado por la pandemia. ¿Cómo postular a este bono, ministra? Quiero que nos explique, evidentemente, porque no es registro social de hogar, entonces, ¿cómo hacerlo para tener los 500.000 pesos? Porque no es registro social de hogar. Ayer el ministro del Interior aquí fue bien clarito, dijo, no hay registro social de hogar, es así. No hay registro social de hogares, entendemos que una de las angustias de la familia es, primero, no haber nunca accedido al registro social, porque habitualmente la clase media nunca le pedía ayuda a nadie. Entonces nosotros sabíamos que este era un problema y lo que decidimos fue eliminar el registro social de hogares. La postulación se va a hacer a través del Servicio de Impuestos Internos y finalmente se entrega el recurso. Ya, pero postulo igual, SI.cl. Claro, uno va a tener una estructura con toda la información y se va a entregar efectivamente el bono. No hay que entregar ningún papel de por tipo, porque va a estar toda la información en línea. Así que tranquilidad. Ya. ¿Con qué papeles, ministra? ¿Qué es lo que yo necesito para comprobar que estoy dentro de ese rango y puedo postular al bono de los 500.000 pesos de estas cerca de 840.000 personas que ustedes dicen que van a beneficiar? Sí, es un sistema que es bien simple, porque como son estos trabajadores ocupados, suspendidos, cesantes, en horario, toda esa información la tiene nuestro Servicio de Impuestos Internos y por lo tanto la información va a estar disponible y uno va a postular, se va a calcular e inmediatamente va a calificar y entregarse a la brevedad. 10 días máximo, dijo el ministro Briones, desde que uno postuló, lo solicitó y le llega. Ahí me quiero quedar yo, en el tema de la fecha es importante, pero también, por ejemplo, si hay dos personas de clase media que perdieron los dos la pega, viviendo la misma casa, papá y mamá, los dos pueden postular y los dos pueden recibir 500.000. O sea, está contemplado y concebido para que un matrimonio, que los dos lo pasaron mal, por ejemplo, tenemos el jefe de hogar que tiene una suspensión de contrato y tenemos la señora que perdió el trabajo, los dos califican y esa familia recibe 1 millón de pesos. Perfecto. Ahora, ministra, algo que es súper importante porque se le ha criticado mucho al gobierno son los tiempos. Esto tiene que ser aprobado y hacerse ley. Entonces estamos hablando de cuándo podrían recibir estas personas el bono. Bueno, muy buena pregunta, María Luisa. Yo sé que la gente dice, bueno, ¿qué significa esto? ¿Cuándo me podrían llegar los recursos? Nosotros estamos ingresando el proyecto el día de hoy. Nosotros debiéramos tramitarlo con suma urgencia, por lo tanto, el Congreso debería sesionar rápido para poder aprobarlo, para que así una vez aprobado, 10 días después, podamos entregar estos recursos. Y esta es una pregunta muy interesante de vuelta también. A los que dicen que el 10% es un buen proyecto, que es la solución para las personas. Y nosotros decimos que no, porque finalmente es decirle a los trabajadores que enfrenten la crisis con sus ahorros y rascándose con sus propias uñas en estricto rigor. A los que defienden el 10%, yo les pregunto también de vuelta, ¿cuándo va a poder tener la gente si se aprueba en el Congreso? Pensando en que se aprueba hoy día, que pasa al Senado, que el Senado lo aprueba, se despacha en 2 semanas más. ¿Cuándo van a tener las personas que nos están viendo, y sería bueno que los diputados contestaran, el 10% en sus cuentas? Porque usted sabe en la casa que el 10% que uno ha ahorrado, o sea, todo lo que uno ha ahorrado, y el 10% no está en una cuenta corriente, no está en una cuenta 2 de cada uno de nosotros. No es que se apruebe el proyecto y al día siguiente yo voy al banco, al FP y retiro mi 10%. Eso no es así. Hay todo un proceso administrativo, hay que convertir los recursos que están en activo en el extranjero o acá, convertirlos en recursos. Sería bueno que los que dicen que esta es una respuesta urgente, rápida, ahora nos digan cuánto se demora ese proceso, porque no es cualquier proceso. ¿Tiene un estimativo cuánto se podría demorar? Yo escuché el otro día a Matías Walker diciendo que se demoraba 8 semanas. El impulsor de este proyecto. 2 meses. Sí. ¿Será un mes? Si es que se hace un esfuerzo mayor, etcétera, sin todos los efectos económicos, sin hablar de la tasa de interés que aumente, todas esas cosas, no. Dejémoslo de lado.
¿Cuánto se demora administrativamente convertir los 18.000 millones de dólares, que es el 10% de las personas, traerla, convertirlo en recursos líquidos, pasarlo? ¿Cuánto desde que se aprueba el proyecto nos podrían contestar los parlamentarios que impulsan? Bueno, hoy día vamos a ir al Valparaíso en directo. De TVN a los yo quiero parlamentarios. preguntarle a usted, y espero que ayer en las redes sociales había harto revuelo por esto, espero que me lo pueda contestar, porque ayer hartos periodistas le preguntaron al ministro Brión y no lo pudo contestar. Si se llegara a aprobar el retiro del 10% de las pensiones, ¿esto va igual o no va igual? A ver, cada día tiene su afán. Ya. Esa es la verdad. Nosotros hoy día estamos enfocados en convencer y no vencer a los parlamentarios de que esta es una mejor propuesta porque protege hoy día y protege mañana. Nosotros entendemos la angustia de la ciudadanía, que quiere efectivamente, ve en esto una oportunidad de sacar recursos frescos, siente que es muy rápido, que si se aprueba mañana va a tener los recursos, cosa que yo creo que no es así, o sería bueno transparentar. Y hay varias preguntas en este 10%, Ignacio, que también me gustaría que los parlamentarios que están promoviendo nos contestaran. Hay un debate al respecto de este famoso fondo colectivo, ¿no es cierto? El diputado Boric dice que no es para devolverle los recursos a las personas que sacan su 10% y la diputada Vallejos dice que sí es para devolverle. La primera pregunta es, ¿le vamos a devolver o no le vamos a devolver a las personas su 10%? Esa es una primera pregunta con un fondo público. Si se va a devolver, ¿quién va a poner esos 18.000 millones de dólares? ¿De dónde los vamos a sacar? ¿Se acuerdan que sacamos? Bueno, ellos hablan de un Elizalde dijo el aporte del Estado. empleador, claro, del empleador. No, porque eso es del la postura Estado. del diputado Boric Sí. para hacer un fondo ¿Ministra? de compensación a largo plazo. ¿Quién Sí. va a devolver los recursos que va a sacar la ciudadanía hoy día? Es que eso ¿Se todo- devuelve o no se devuelve? Eso todo se va a tener que afinar, entiendo, pero Claro. ¿qué tiene que ver esa discusión con que esta medida se mantenga o no se mantenga si es que el 10% se aprueba? Porque tenemos que hablar de recursos del Estado. Si aquí no paga Moya. Ya, o sea, si se saca el 10% de las AFP, ¿está en riesgo que Esto este queda en plan para la veremos. clase media se pueda ejecutar? Es que todo depende, como usted muy bien dice, de qué va a pasar finalmente. Este es un proyecto que hay que devolverle los recursos con plata del Estado a la ciudadanía. Si se lo vamos a devolver, ¿en qué tiempo? Pero, ministra, si eso no se zanja, entonces esto no se puede activar, porque estoy pensando en el tiempo. Si el 10% se va a demorar en su tramitación, si afinar esos detalles se va a demorar más todavía seguramente, O sea, nadie esto va a ayuda a estar nadie. stand-by hasta que esa decisión se haya tomado. Nosotros vamos a ingresar el proyecto con suma urgencia. Ya. Así Hoy. lo vamos a ¿Y eso ingresar hoy demora cuánto con más o suma menos? urgencia. Son 6 días. 6 días. En cada Aunque una de se las- apruebe el 10%, van a seguir avanzando paralelamente entonces. Nosotros aspiramos a que seamos capaces con este proyecto de convencer de que el otro proyecto no es un buen proyecto y este es el que tiene que avanzar. Esa es nuestra aspiración, ya eso estamos trabajando. Pero es que hoy día, esto es súper importante, ministra, porque si hoy día se aprueba el retiro del 10%, ya pasa al Senado, ustedes igual siguen hoy día, si es que se aprueba, avanzando con este plan para la clase media. Nosotros, insisto, cada día tiene su afán. Y estamos enfocados en la votación de hoy día y en la presentación del proyecto de ley. Y vamos a ir viendo cómo se da la discusión parlamentaria en este proyecto y en el otro proyecto. Eso es lo que tenemos que ver. Pero ahí va a depender más del Parlamento que del Gobierno, entonces. Recordemos, no nos equivoquemos, que si bien el Parlamento quiere decir que tiene atribuciones que irroguen gastos, no tiene. Y eso es tan complejo porque es tan fácil decir que otro ponga los recursos. Yo quiero recordarle a la ciudadanía que si el día de mañana hacemos este fondo de compensación del retiro del 10%, es súper relevante decir que hay un tope máximo, 4 millones y algo, ¿no es cierto? En Sí, cantidad de 4.300.000. 300.000. Si yo puedo retirar esos 4.300.000, probablemente tengo una cantidad muy grande de ahorro, mucho más que el promedio de la gente en este país, para poder sacar el 10% y me dé 4.300.000. Es decir, más de 40 millones en mi ahorro. Es decir, es la persona que está en mejor condición socioeconómica o que ha tenido un trabajo más estable, con más sueldo, etcétera, que le ha permitido ahorrar eso. Le vamos a devolver con el IVA del pan de la gente más vulnerable de este país, porque, insisto, la plata del Estado es plata de todos nosotros. Es plata que sale del impuesto del IVA, es plata que sale del impuesto a la renta, de ahí salen los recursos del Estado. Le vamos a devolver los 4 millones a las personas que mejor situación tienen con el IVA del pan de los más vulnerables. Pero si hay un fondo solidario, no debería ser con el IVA No, del pan, porque el fondo debería ser solidario con un es aporte. no, porque el fondo solidario es para mejorar las pensiones, no para devolverle a usted su 10%. Ah, no, yo digo en lo que plantean algunos con ese fondo solidario de devolver el Claro, 10%. No, el fondo solidario que está contemplado en el sistema mixto es para mejorar las pensiones y generar solidaridad intrageneracional e intergeneracional. El No para fondo devolver solidario plata, claro. para devolver el 10% tiene una devolución. Entonces, si no lo van a devolver, que le digan a la gente que no lo van a devolver. Entonces, si van a volvamos al devolver 10%. menos, que le digan cuánto menos.
Pero todo eso lo tienen que decir. A nosotros se nos emplaza con mucha dureza y está bien que así sea, todos y cada uno de los detalles de lo que nosotros estamos presentando. ¿Y por qué ellos, que defienden el 10% y que dicen que es la mejor, no tienen ninguna de estas respuestas? Ya, estoy esperando la respuesta también de lo que le hice Pero recién. sí. Pero Mari. Exacto, me parece bien importante lo siguiente, porque ayer ustedes anunciaron este plan directo para la clase media y escuchamos cacerolazos, empezaron actos de violencia en la calle, saqueos. Entonces, ¿usted cree que qué es lo que está pasando aquí? Porque masivamente la gente igual, pese a este anuncio y a lo que estamos hablando ahora, quiere su 10%. Entonces lo quiere, según usted, ¿por qué? Porque no entienden la propuesta de ustedes, porque no la creen, ¿por qué exactamente? Porque hay muchos de su sector que dicen, pero si el plan del gobierno, la gente va a retirar más plata que sacando el 10% de su AFP. Sí, yo creo que hay dos razones. La primera, que es la más comprensible y donde definitivamente uno tiene que empatizar, es la angustia, el miedo, el pensar de que no voy a poder pagar la educación de mis hijos, que puedo perder mi vivienda, que no voy a poder pagar todas mis responsabilidades y voy a perder todo lo que me costó tantos años lograr. Si finalmente ese es el miedo que está implícito, y finalmente yo digo, bueno, yo qué, tengo un ahorro que es mío, que me lo descontaron a mí y que yo debiera poder echarle mano ahora porque estoy pasándolo mal. Eso es humano, se entiende y probablemente esta propuesta lo que busca es decirle, no toque esos ahorros, queremos nosotros ayudarle desde el Estado para que no tenga que tocarlo. Pero también hay otro tema que es súper relevante y yo creo que se ha discutido menos. Aquí está en entredicho el sistema de administración de los fondos de pensión. Sin duda. El sistema de AFP. Y la rabia que tenemos. ¿Qué pasa con el sistema de AFP? El sistema de AFP es un sistema muy mal evaluado por la ciudadanía. Genera rabia, genera desconfianza y la ciudadanía lo que ve dice, me descuentan y me prometieron que con este descuento, yo cumpliendo las reglas del juego iba a tener un 70% de mi sueldo en mi pensión. O sea, yo cuando me jubilara iba a tener el 70% de lo que yo recibía en condiciones activas. Esa fue la promesa. Claro, finalmente la promesa no se cumplió. Claro, que hay a ver, es que somos los ciudadanos versus los poderosos. Entonces ahí probablemente hay gente, y conozco casos, que dicen, ¿sabéis qué más? Yo no necesito este 10%, pero lo voy a sacar igual porque siento que la FP me dan, usted sabe la palabra, Tal hace cual. años. Bueno, yo obviamente no lo puedo decir ¿Le con pasa esa lo mismo a palabra, usted? pero quiero pasa lo mismo a transmitirle usted? que lo que pasa y lo que está inserto en esta discusión, más allá de la angustia y la necesidad, incluso de gente que no la tiene, Sí. que probablemente es la menos, pero gente que no la tiene, es esa rabia, esa desconfianza con el sistema de administración de los fondos de pensión. ¿Y qué piensa mucha gente? Que con este proyecto del retiro del 10% de los ahorros, yo voy a pegarle un golpe a las FP. Porque a mí lo han hecho a mí. E incluso las caricaturas que se nos hacen a nosotros, que estamos en contra, en desacuerdo con esta solución de la crisis, nos plantan una careta muy caricatura de que es porque estamos defendiendo las FP. Yo quiero decirle a los ciudadanos que la FP, y esto es súper importante, aunque sea complejo de explicar, ganan sobre la comisión que está del sueldo suyo. Es decir, el descuento que se le hace a usted, dependiendo de la FP que decidió, entre 0,69 y 1,45 de su sueldo. Claro, pero si les va bien, ganan ellos, y si fondo mal Espera. les va mal, perdemos nosotros. Espera, esto se mantiene. ¿El proyecto del 10% del retiro del ahorro toca las comisiones de la FP? No las toca. Nada. Si yo retiro el 10% y se cumple la estimación de los 18.000 millones de dólares, tanto recurso que ni siquiera uno lo puede dimensionar, tal vez debería compararlo con cuántos hospitales, con cuántos caminos. Ese es en el supuesto que todos sacaran su 10%. Sí, ese es el escenario, el máximo. el escenario máximo. Pero si sacara el escenario máximo, los 18.000 millones de dólares, no sé si la ciudadanía sabe que las AFP pueden sacar el 1% y distribuir esos 180 millones de dólares, que es el 1% del 18.000. Si es 13.000 millones, es 130 millones de dólares, es el proporcional en el 1%, la puede sacar, lo liquida y lo distribuye a sus accionistas. ¿Ya? ¿Ministra? Entonces, primero es decir, si dentro de las motivaciones para estar de acuerdo con este proyecto está en que se le va a hacer algún daño al sistema de AFP, quiero decirles de que no. No hay ninguno.
Si usted quiere hacer cirugía mayor porque considera que este sistema no funcionó, no le cumplieron la promesa, hay que cambiarlo, hay que administrarlo de otra forma, debiera ser público, lo que sea, ese debate está en el proyecto presentado por el gobierno hace mucho tiempo atrás, que está en segundo trámite en el Senado y que modifica el sistema de administración de pensiones y crea el Fondo Solidario Mixto para mejorar las pensiones. Por eso es súper importante que uno también sepa, porque en esa rabia que es legítima, en esa indignación de que, pucha, ven a sus papás, sus adultos mayores jubilar con una pensión que finalmente da vergüenza, pueden creer que con este proyecto las cosas van a cambiar, y las cosas no van a cambiar. Lo único que va a cambiar es su ahorro, que lo va a bajar o lo va a perder totalmente, y su pensión claramente se va a ver muy dañada. Claro, ministra, lo que pasa es que acá hay una discusión, un debate político, económico, sin duda, pero también la AFP y la clase política tienen una carga súper fuerte, y acá yo creo que el debate ciudadano está entre los buenos y los malos. Entonces, independiente de que el bono sea muy bueno y sacar el 10% de los fondos de la AFP sea muy malo, sacar el 10% de los fondos de la AFP es como ganarle a los malos. No, podría estar más de acuerdo, Gino. Entonces, se hacen cargo de ese sentimiento justamente como para poder comunicarlo de alguna buena manera, para que cambiemos las cosas sobre la base de esa carga social que es súper potente, porque hace tanto tiempo que no se hace nada. Nos dicen reforma tras reforma, pero igual las pensiones siguen siendo bajas. O sea, yo no podría estar más de acuerdo, Gino. Yo creo que esto ha tomado un blanco y negro, donde son buenos y malos, responsables versus empáticos, conocen la calle versus no la conocen, puras palabras que no reflejan un debate que debiéramos estar dando hoy día. Para nosotros como gobierno, que nos queda 1 año 8 meses, lo más fácil, lo más simple, sería decir que se apruebe el retiro del 10%. Claro. Que se apruebe. Subimos la encuesta, nadie nos ataca. Los que estamos en contra, yo probablemente en este minuto en Twitter debe haber una cantidad importante de insultos hacia mi persona por esta intervención aquí en TVN. No obstante que uno tiene que hacer lo que cree correcto. Y hoy día nosotros estamos convencidos de que los trabajadores con sus ahorros paguen la crisis no es justo. Eso es lo que creemos. Si usted quiere modificar el sistema de pensiones, quiere modificar las FP, quiere cambiarlo, incluso piensa de que debiera ser administrado de otra manera, por un ente público, las nuevas cotizaciones o lo que sea, aquí no va a pasar nada de esto en ese proyecto. Eso pasa en el Senado. Y eso es muy importante que la gente lo sepa. Sí, muy importante, pero ¿por qué llegamos a esto entonces? Porque cuando uno le escucha hablar a usted y uno escucha hablar a la calle, usted lo entiende, le encuentra razón, entonces uno dice, si hay un proyecto en el Senado de reforma a las pensiones, ¿por qué no se ha avanzado y por qué había que llegar a esto? Y no lo digo por este gobierno, lo digo por todos los años que han pasado, porque da la sensación que hay un acuerdo mucho mayor del que uno cree cuando uno le escucha a usted. O sea, siempre nos ha costado ponernos de acuerdo. Si esa es la verdad. Siempre las cuentas son más cortas. Siempre es más, si estamos a puertas de una elección, si finalmente le pegamos un golpe al de al frente, nosotros como oposición con el gobierno de la presidenta Bachelet, hoy día la oposición con el gobierno del presidente Piñera, y eso es lo que finalmente tiene desgastada a la ciudadanía con los políticos. Si algún político hoy día cree que independiente del resultado que haya, para un lado u otro, ganamos algo, yo les digo que no ganamos nada. No va a haber ni uno que vaya a salir bien evaluado. Ministra, pero ¿será solo el querer ganar algo? Lo hemos hablado harto en el Buenos Días estos días, y mucha gente de clase media nos dice que esto también es como el grito de auxilio en medio de la desprotección. De una clase media que cree en trabajar de sola sombra, en sacarse la cresta en buen chileno, en el mérito propio, que ha ido haciendo un patrimonio, que viene esta pandemia y se siente inválida, que siente que ya no depende de sus herramientas ni de su esfuerzo, y que dice, nunca me ha tocado nada, todos los bonos pasan por al lado, cuando me piden el registro social de hogares estoy entre los más ricos de Chile, entonces nada me toca. No tiene que ver con que no se ha construido un modelo de protección social también para la clase media, porque mal que mal, si tenemos este plan del gobierno o el anterior incluso, es también por esa presión que se ha generado. Es también porque se está discutiendo el 10% de retiro de las AFP. Y es la primera respuesta directa, yo creo, y ahí está el gran valor del proyecto que tiene la clase media, que siempre ha mirado que las ayudas le pasan por al lado. A ver, yo creo que nosotros hemos ido durante muchos años construyendo una red de protección social
que partió por los más vulnerables, porque todas las políticas públicas tienen que focalizarse en los más vulnerables. Hace 30 años atrás teníamos mucha gente que vivía en campamentos, que estaba bajo la línea de la pobreza, que no tenía ni una posibilidad de enviar a sus hijos a la universidad. Todo eso ha ido cambiando. Hoy día, por ejemplo, muchas familias lograron que su primer hijo fuera a la universidad. Lo lograron con un mecanismo que los endeudó, que era un mal mecanismo, que era el CAE de hace unos años atrás, que tenía un 6% que terminó endeudando. Lo cambiamos hace poco, hace un 2%, lo convertimos en lo que era el fondo del Estado, el subsidio del Estado que se entregaba. ¿Por qué? Porque uno va construyendo las redes, primero con los más prioritarios, va mejorando la situación del país y va avanzando. Claramente llegó el momento de la clase media y que no solamente en las pandemias podamos protegerla, sino que construyamos un sistema de protección donde puedan golpear la puerta, no necesariamente cuando quede una situación tanto compleja como la de hoy día, que no solamente es pandemia, y yo por eso insisto tanto con este tema. Yo que estamos partiendo hace poquito trabajando con los emprendedores de la zona cero de la Plaza Italia, quiero decirles que ellos venían golpeados y cerrados desde el 18 de octubre. No cerraron por la pandemia, no cerraron por el coronavirus y no se quieren endeudar con un crédito FOGAPE o el que les demos con tasa porque no saben si van a poder volver a abrir una vez que pase la pandemia, porque si hay retorno de la violencia. Entonces, perdón, ¿qué red de protección social, de qué Estado resiste de forma permanente supliendo lo que es un sueldo permanente, un ingreso permanente y una estabilidad en el empleo? Ninguna. Por lo tanto, lo primero que nosotros tenemos que hacer es entender de que o recuperamos nuestra economía, paramos de pie nuestro emprendimiento o no va a haber bono, ni apoyo, ni nada. ¿No, ministra? Porque yo a los emprendedores de Plaza Italia yo lo entiendo. Uno dice, yo voy a pedir un crédito y yo no sé si voy a tener comensales en noviembre. No sé si voy a tener para echarle mano a pagar un crédito, voy a quedarme endeudado. Y respecto al tema de la AFP, yo creo que hay mucha rabia. Yo tengo rabia con... es molestia, como usted quiera tenerle a la casa también tener hecho. Por los tiempos. Porque uno dice, esto nos han prometido la reforma hace años. Los tiempos eternos. Comisión 1, Comisión Bravo, Comisión Mar, etc. Por lo menos 10 años. Y después, más encima, cuando uno ve, dice, las AFP perdieron plata. Perdemos nosotros. Las AFP ganaron plata, reparten utilidades para otro lado. Entonces, eso es lo que va generando rabia. Igual que declaraciones que han generado rabia y uno dice, chuta, pero ¿hasta cuándo va a seguir esperando eso? El mismo ministro París, la utilidad de la ISAPRE, también deberían repartirse. Entonces, en las reflexiones es eso, es precisamente el seguir postergándonos. Pues lo incluyo porque usted también cotiza. A ver, yo no podría estar más de acuerdo en que hay una discusión muy de fondo y estructural. Y probablemente por eso, aunque entreguemos herramientas, soluciones que no se habían visto, porque miren, hace menos de 10 años atrás, este país aplaudía de pie un bono de 50.000 pesos, que no llegaba a la clase media. Porque en la clase media no la pedía. Por eso, pero no llegaba, no estaba estructurado para eso. Y aplaudía de pie un bono de 50.000 pesos que después se transformó en bono marzo, empezó el bono invierno, pero era 40.000 primero, 50.000 después. Y eso quedó. 500.000 pesos. Esto es una respuesta contundente a una pandemia. Una familia puede tener 1 millón de pesos en aporte no reembolsable. ¿Por qué con esta propuesta tan contundente finalmente no tenemos la respuesta que debiera estar asociado a este monto y a este esfuerzo que hacemos entre todos? Por lo que usted plantea. ¿Y por qué cree usted? Por la rabia. Por la rabia, Por la rabia, porque se cree de verdad que este proyecto del retiro del 10% y así se ha comprometido por los parlamentarios. Tengan cuidado ahí, porque las expectativas que se crean que no son reales también les va a rebotar. Después, dice usted. Si se aprueba el proyecto del retiro del 10%, va a haber un montón de gente que va a decir, pucha, era harto menos de lo que yo pensaba. Va a partir por eso. Era harto menos de lo que yo pensaba que podía sacar. Cuando se habla ayer, por ejemplo, y se nos critica de este proyecto y sale un parlamentario del cual tengo la mayor estima, pero que me ha sorprendido en el último tiempo. ¿Quién? El diputado Walker. Matías Walker. Él sale, y tengo la mayor estima por el diputado Walker, pero me sorprende porque sale a criticar en el minuto 1. En el minuto 1 no la había ni siquiera digerido un poquito, salió a criticar inmediatamente. Y nos dice que no están los informales. Y el proyecto del 10% responde mejor. Pero si los informales no cotizan, los informales no tienen ahorros. No está en el sistema de cotización previsional. Entonces, tampoco pueden retirar el 10%. No van a poder retirar el 10%. Y si tuvieran alguna cotización aislada por ahí, va a ser nada. Ministra, pero la mayor cantidad de gente está sumando ambas cosas y cree que va a poder acceder a las dos, que es algo que todavía no me queda claro. Pero eso es un debate
que es finalmente está en discusión, pero también nosotros lo que creemos es que tenemos que poner encima de la mesa recursos para evitar que pase lo otro. No para complementar lo que pasa lo otro. Igual no me ha contestado la respuesta, la pregunta, no me ha contestado si es que uno o lo otro. Es que cada día tiene su afán. Entonces todavía no se puede Pero está contestar, en duda, me quedó claro. que muchos lo Pero, han puesto. pero sí, No hay que lo dar nada dejó por hecho. claro, lo dejó claro que estaba en duda, que dependía que no estaba la plata para las dos cosas, porque todo dependía de dónde saliera la plata después para la devolución, así que de alguna manera sí lo respondió. Pero ministra, sigamos avanzando con la propuesta de las medidas de ustedes para la clase media. También está el préstamo estatal solidario que puede llegar a 1.950.000 pesos. ¿Quiénes y cómo postulan a él y lo pueden recibir? Sí, es muy relevante decir de que si yo recibo el bono, puedo solicitar el préstamo solidario. Puedo, no es obligación. Ya lo separamos. Antes yo recibía efectivamente una cuota de bono, pero tenía que endeudarme en el resto del préstamo. ¿Ya? Es una deuda que es muy diferente a un banco, y eso lo repetimos harto, porque cuando uno habla de préstamo o de crédito, lo asocia a banco, lo asocia a tasas de interés altas, lo asocia a pagarlo inmediatamente, llamados telefónicos, lo asocia a que no puede acceder porque tiene DICOM o tiene deuda. Bueno, todo eso no está aquí. ¿Ya? Esta es una tasa de interés del 0% real, que igual cuando yo vine a explicar los honorarios significa que lo que me van a descontar después para pagar es lo mismo que pedí, solo el IPC aumentado. Eso es, que ahí pues yo creo que va a seguir medio negativo, pero bueno. Máximo, ¿cuánto yo puedo pedir ahí? Ya, el máximo se calcula por persona y va a depender de la baja del ingreso que yo tengo. ¿Por qué? Porque el monto máximo al que yo puedo acceder es el 70% de lo que bajé. O sea, papá, mamá, los dos cesantes pueden optar a los 500.000 y papá y mamá ambos pueden optar al 1.950.000. Así es. Pero ¿ya? perdón, ministra, es que ahí es importante. No es que yo pueda pedir 1.950.000, yo voy a pedir el 70% de lo que me bajó el sueldo. Es lo que yo Así entiendo. es. Pongamos un ejemplo. Es el tope, claro. Ese Claro, es si el alguien tope. está en ese tope, puede pedirlo. Exactamente. Ya. ¿Por qué? ¿Quién podía pedir el tope de 650.000 pesos mensuales? El que tenía una baja de al menos 900.000 pesos. Ya, Ah, ya, acá tenemos esto un es bueno. ejemplo. mira. Tenemos un ejemplo. Ahí está Préstamo solidario de Estado. Lilia. Tiene derecho al bono y si quiere el préstamo. Recordemos que si quiere el préstamo, no hay obligación. Lilian tenía un ingreso en tiempos normales entre enero y septiembre del año pasado de 800.000 pesos. Hoy está cesante, no gana nada. El 70% de esos 800.000 pesos es 560. La caída es total, son 800. De 800 a 0, el 70% son 560.000 pesos. Puede postular a 3 veces eso. ¿Ya? ¿Ya? El préstamo total efectivamente es 1.680.000 pesos. Ojo, estas 3 cuotas son para todos. ¿Qué pasa si yo en mi 70% de la caída estoy bajo los 650 y arriba de los 500 que recibí de bono? ¿Qué pasa Puedo optar a también solicitar una cuarta cuota con la diferencia entre El los extra. 500 y los 650. En este caso son 60 y ahí está. Entonces aquí dice ya, ahí alcanza el total y aquí lo tiene que pagar en 3 cuotas. Y aquí se habla de que antes era más plata y más cuota. Sí, es muy importante esta pregunta. ¿Por qué ahora es menos plata? Siempre es hasta. Ya, antes eran 2.600.000, ahora 1.950.000. Para yo poder acceder a 4, Sí. para yo poder acceder a 4 cuotas de 650, yo tenía que haber tenido una caída del ingreso de al menos 900.000 pesos. Eso es el 70% de esos 900.000 pesos me permitía acceder al tope de 650. La gran mayoría de la gente, por el 70% de su caída, quedaba en cuotas de 300, 400.000 pesos. ¿Qué quisimos hacer? Dijimos nivelemos parejo y démosle a la gran mayoría de la gente un bono más de lo que habría podido pedir con este préstamo. Sí hay que reconocer que a quienes lograban el tope de las 650 están un poco desmejorados con este bono. Pero la inmensa mayoría que iba a poder solicitar va a ganar más con el bono que no es reembolsable hoy día que lo que habría Perfecto. ganado con la primera cuota libre de su préstamo.
Ministra, y lo que nos dicen mucho, porque ayer teníamos a Jessica, por ejemplo, en el estudio, y Jessica decía, no, yo no quiero ningún préstamo porque después me quedo en Calillá, no tengo cómo pagarlo. Entonces, profesora, perdió la pega, era una persona que había ahorrado 90 millones y vivía con 4.000 pesos mensuales ahora, así de mal la tenía la crisis. Y decía, yo no quiero el préstamo porque me voy a encalillar. Pero ¿puede explicar usted entonces, se tiene que pagar supuestamente hasta en 3 años, pero las personas hay algunas que pueden no llegar a pagarlo nunca y se condona, para que nos explique cómo funciona? Sí. ¿Por qué nosotros hemos insistido tanto en que no es un crédito, sino que es un préstamo, y no es cualquier préstamo, sino que es solidario y del Estado? No hay banco. No hay tasa de interés asociada solo al IPC. Lo da la Tesorería General de la República de forma directa. Uno puede postular estando en DICOM e incluso con deudas de la Tesorería. No le van a descontar esa deuda al momento de pagarle y entregarle la cuota. No. Lo voy a empezar a pagar con un año de gracia. Todo 2021 no pago. Empiezo a pagar el 2022. Y tengo una cantidad de años para pagar. Pero es contingente al ingreso. ¿Qué es contingente al ingreso? Que eso suena y yo no sé qué es eso. Contingente al ingreso es que si yo no tengo ingresos, es decir, estoy cesante, no he podido recuperarme, no pago nada. Nada. Cero. Ni en el próximo año, ni el 2020. Si no tengo nada. ingresos, cero. ¿Esa es la única condición, ministra, o que mi situación económica sigue siendo deficiente? No. ¿O tengo que tener ingresos Primero, cero? ingreso cero, no pago nada. Ya. Ingreso bajo, empiezo a pagar, pero nunca puede superar el 5% de mi ingreso. A mí no me van a descontar nunca más del 5% de lo que yo gano. Solo el 5%. Solo el 5%. No me pueden descontar más del 5% le de lo que pueden gano. descontar más del 5% de su ingreso. Nunca. ¿Y esa deuda se extingue? O sea, yo no pagué y se extinguió, ¿o me van a seguir los próximos años buscando cómo cobrar? Termina el periodo donde nosotros damos la posibilidad de pagar con un 5% máximo de su ingreso, cero si no tengo ingreso, y puede ser que como no me recuperé lo suficiente, yo no pueda pagar toda la deuda. Termina el tiempo, se extingue la deuda, se condona la deuda, usted no queda en DICOM ni en nada por el estilo. Perdón, ministra, o sea, el 2025 se extingue la deuda si no lo pagué. Se extingue la deuda, no queda con deuda, no queda con DICOM, y esto se convierte en una suerte de subsidio del Estado de salida. Es decir, todo lo que yo no pude pagar, lo pone el Estado para condonarme mi deuda, y finalmente se acabó. Es contingente al ingreso, y insisto, ¿qué significa eso? Solo si usted tiene ingresos, paga. Si usted no tiene ingresos, no paga nada. Y si usted tiene un ingreso, máximo 5% de su ingreso. ¿Y eso Máximo, corresponde, sí, ministra, al mes de pago? ¿A cuántos meses de anterioridad a la fecha del pago? Porque puede ser que justo me pilla en el mes en que debo pagar, me quede sin pega. No, eso está todo mirado, porque como está en línea, claramente vamos actualizando, y por lo tanto, si usted se quedó sin pega y eso está en línea, usted no paga. No tiene ingresos acreditables para el Estado, y por lo tanto usted no hay nada que descontar. Claro, aquí hay varios casos, por ejemplo, el caso que tuvimos ayer de la Jessica era bastante similar a lo que estamos viendo ahora, que se quedó sin ningún ingreso y ella tenía 4.000 pesos, ni siquiera para llegar a fin de mes, sino que de aquí para adelante. Por eso ella decía, no, yo tengo que echarle mano a algo, al crédito o a la FP. Ahora, yo igual le pregunté ayer, al aire, ¿se acuerdan? Sí. Si se aprobaran los 500.000 pesos y ella podría acceder, ¿sacaría el 10% de la FP? Y dice que sí. Bueno, así como yo les dije que entendía profundamente la angustia y también la rabia, que es una mezcla muy poderosa para que 8 de cada 10 chilenos esté de acuerdo con este proyecto de ley, con la misma sinceridad le digo que los sistemas de seguridad social se construyen con cotizaciones obligatorias, porque la inmensa mayoría de la gente, incluso en tiempos normales y no de angustia y no con rabia, siempre quiere el recurso hoy día fresco. Ahora, ella había ahorrado mucho, tenía 90 y tantos 94, millones sí. en su cuenta, o sea, era Sacaba súper el buena máximo. pagadora, muy consciente de su futuro, de sus pensiones, pero igual decía, yo ahora estoy tan apretada, que necesito esa liquidez. Y hacía la suma, pues, ministra, que era lo que yo le decía. Muchos dicen, voy a recurrir a esto y también al 10%, pero eso me parece importante que se aclare, porque ahí hay una expectativa que se está generando. Yo creo que es importante decir, y probablemente ella había hecho un esfuerzo muy relevante, tenía una cantidad muy importante en este país. El 51% de los 11 millones que cotizan en los sistemas de AFP tiene entre 3 y 4 millones. El 51% entre 3 y 4 millones de Se ahorros. podrían sacar. Y arriba, el 21% tiene más de 15 millones. Para que entendamos que
que esto no es que aquí haya una cantidad muy grande de recursos que vaya a solucionarle la vida. Probablemente ella tenía una circunstancia muy especial que es de un sector más minoritario de la población. Profesora básica, no tuvo nunca laguna y trabajó hasta en 2 colegios. Y revisaba constantemente los fondos. Seguramente pudo trabajar de forma estable, tuvo un sueldo relativamente razonable, fue muy responsable, pero lo cierto es que la precariedad del trabajo, la informalidad del trabajo, los sueldos bajos, el no aporte estatal excepto para la pensión básica solidaria hace que nuestras pensiones sean muy bajas comparados con otros países. Mari. Ministra, ¿hasta qué tope de sueldo las personas que nos están viendo pueden postular a este préstamo estatal solidario o crédito blando? Está contemplado con que en los tiempos normales, como decíamos, tuviera 500.000 pesos brutos, de ahí hacia arriba. Como dijimos, el tope del bono son los 2 millones, un bono que va a ser menor entre 1 millón y 2 millones, pero bono al fin y al cabo. Y si uno tiene más y por tanto no calza con el bono, o uno tiene menos, pero tiene una disminución del ingreso que es menor que el 30%, puede optar al préstamo solidario. Puede optar. Yo hoy día estábamos hablando de los 400 y algo, porque si me bajó de los 500.000, yo ya puedo optar a los 500.000. Sí, yo ahí, ministra, tengo una duda, porque en el fondo el IFE llega hasta los 400.000. El bono parte en los 500.000. ¿Qué pasa con la gente que está entre los 400 y los 500.000? Alguien que gana 450.000, ¿se queda fuera de ambos beneficios 400, o se podría estudiar? Sí, 450.000, ¿cuándo? Durante los meses que se están calculando, pues entre enero y septiembre del año pasado. Y hoy día usted dice que quedó en cero. Que en el fondo alguien que no recibe hoy día el IFE porque está ganando más de los 400.000, por ejemplo, pero que no gana los 500.000 para tener el bono. ¿Me explico? A ver, esto no es tan simple, así que hay que hacerse como una idea en la cabeza. Usted me dice que alguien en tiempos normales, durante el año 2019, ganaba 450. Claro. Sí. Entonces no calificaría para el bono. Y ahora, tiene razón, no clasifica para el bono. No califica para el bono. En este momento no clasifica para el bono. ¿Cuánto tiene ahora? No sé, pues. Me pregunto si puede haber esas mismas... Claro, alguien que gana lo mismo y no le llega el IFE. Ya. Supongamos que siguen esos 400.000. No le ha bajado tampoco el sueldo ostensiblemente. Se queda fuera. Sí, todas las personas que han mantenido su sueldo, yo les transparentaba que no está pensado en esto las herramientas que hemos estructurado. Pero tampoco les llega el IFE. Entonces ahí esas personas dicen... porque ni el IFE, ni el bono, ni el préstamo están pensados en la gente que ha mantenido sus ingresos. Todo está pensado en la gente que ha bajado sus ingresos. ¿Ya? Eso es muy relevante decirlo. Podemos tener discusión de por qué, pero no está pensado en mejorarle los sueldos a la gente que tiene pero sueldos bueno, que lo transparente. bajos. Funcionarios públicos que no le han modificado el sueldo no pueden. Está pueden pensado hacer. en la gente que fue golpeado por la pandemia. Entonces, si una persona ganaba 450 y hoy día gana 0, ¿puede acceder al IFE? Sí. Sí, al bono no. ¿Al bono no? ¿Al IFE sí? Sí. Un trabajador informal, que es una de las preocupaciones que plantean algunos parlamentarios. Como el informal no tiene cómo acreditar sus ingresos, nosotros no sabemos cómo Estado cuánto tiene, ¿no es cierto? Por lo tanto, para nosotros hoy día califica en 0. Ya. Y tiene derecho a IFE. Perfecto. Y Sí, el IFE informal, tope. 100 por persona de su hogar hasta un hogar de 4 después decreciente según lo que aumente. Porque para nosotros esa persona informal tiene 0 ingresos. La Voz Ciudadana, Sí, Gino, vamos nos con están Twitter. escribiendo a través de redes sociales. Hashtag Buenos Días TVN, La Voz Ciudadana está en el Buenos Días a todos. Dice Aloncito, si una persona no calificó para el IFE 1 y luego calificó para el IFE 2 por 75.000 pesos, ¿puede calificar para el aporte directo de 500.000 pesos? Ministra. A ver, calificó lo que para el estábamos IFE 2 por 75.000 pesos Claro, en un mes. Le dieron el bono. Claro, tendríamos que revisar efectivamente ¿Quién la habrá acceder al composición bono? de su hogar, porque dependiendo de la composición de su hogar es cuánto recibe, entonces hay que mirar las situaciones en específico. Yo no podría responder con estos datos nomás. Tendríamos que ver cuál es la situación actual. Es importante que la gente sepa que si en tiempos normales tenía 500 brutos y bajó un 30%, y de ahí hacia arriba tiene derecho a postular a el bono. O sea, ministra, no es excluyente el ingreso familiar de emergencia con el bono. No, porque las condiciones van cambiando, por lo tanto tenemos que evaluar cuál es la condición. Muy bien. Eso es importante. María Luisa, vámonos a la vivienda. Sí, vamos entonces exactamente a la postergación de 6 dividendos hipotecarios. Para que nos vaya explicando entonces, ministra, y lo tenemos en el Word, vamos paso por paso entonces, ¿cuánto se puede postergar? Bueno,
sabemos que una de las angustias es perder la vivienda. A mucha gente le ha costado mucho acceder a su vivienda, muchos han hecho mucho esfuerzo, incluso muchos recursos para poder tener una vivienda, incluso que cuesta pagar el dividendo todos los meses. Por eso nosotros dijimos, primero, esta postergación de los dividendos va a ser hasta 10.000 UF, 285 millones. Yo sé que la inmensa mayoría de la gente no tiene una casa de 285 millones, pero hay gente en clase media que hizo un esfuerzo grande, Y la está pagando. se endeudó 30 años para poder tener una casa que pudiera llegar hasta eso, y por eso también la quisimos sumar en el monto. La postergación de dividendos es hasta 10.000 UF por 6 meses con garantía estatal. ¿Qué significa eso? Que nosotros ponemos 650 millones de dólares en garantía para que los bancos no sientan el riesgo, posterguen el pago de los créditos hipotecarios y los dividendos y no aumenten tasa de interés, de tasa sobre tasa, tasa sobre tasa y tasa sobre tasa para la postergación. ¿Solo bancos o caja de compensación? Muy buena otra pregunta, y yo lo vi en una de las preguntas de aquí. Al ministro Escribió Monge. alguien también. Al Y ministro Monge. nosotros hablamos con el ministro de Hacienda y la idea es estas negociaciones con los bancos. Ya. Pero lo hablamos con el ministro de Hacienda y ya estamos viendo la posibilidad de hacer la negociación con las cooperativas y las mutualidades. Todo lo que sea hipotecario. Eso estamos tratando de Ministra, hacer. ¿eso significa que ningún banco podría decir, no, usted es muy riesgoso, No, no porque se está lo el voy a aval dar? del Estado. Ya. Por lo ¿Y ahí tanto- quedó con la mora de los 89 días? No, está en discusión y Ya. no sé en qué está avanzando el proyecto que ingresa ahora, porque no hablaba hoy Habíamos día en la partido mañana con con el 29. ministro Briones. La primera iniciativa decía 29 días porque tiene que ver con esta garantía estatal que es muy alta. Pero ahí todo el mundo nos escribía y decía, Pero tengo mora de mucho más de 29 días. entendemos de que ya hay gente que lo está pasando muy mal y que puede tener mora más allá de los 29 días. Y ahí estamos tratando de extender efectivamente esa mora más tiempo. Y esto es para todos. Da lo mismo si te bajó en 30% el ingreso ahora con la pandemia o el estallido. En lo que se ha hecho con los bancos ha sido para todos y nosotros tenemos efectivamente una disminución del ingreso. Ya, perfecto. ¿Ya? Porque insisto, nosotros todos los esfuerzos los estamos haciendo para la gente que ha sido golpeada Ya. por la pandemia. Pero todos podrían postular. Sí, claro, y tenemos que ver cuál es su situación. Y lo otro que vimos, que también salió de la discusión de la gente y de nuestros partidos políticos, las contribuciones. Bien. El riesgo del remate, ¿no? De que yo pagué mi dividendo, hice el esfuerzo, pero no me dio para pagar la contribución y empezó el riesgo del remate. Entonces, postergamos las contribuciones del segundo semestre y también queremos llegar a las casas de 10.000 UF. Aquí dice 5.000. ¿Por qué? Porque el avalúo fiscal. Sí. Y el avalúo fiscal es Es mucho menos. más bajo que lo que realmente es el avalúo comercial. Y probablemente estamos en el mismo monto que la postergación de los créditos hipotecarios. Ministra, vámonos al arriendo. ¿Le parece? Subsidio de arriendo va a aparecer ahora en pantalla. Cuéntenos usted con detalle porque aquí se amplió el rango y se amplió la plata también, el aporte. Así es, nosotros aportábamos un monto mucho menor que 250.000 a lo que era la postulación de los subsidios de arriendo habituales. Nosotros teníamos como 12.000 subsidios de arriendo, miren, 12.000 subsidios de arriendo al año con 120.000 pesos de aporte. ¿Ya? Ahora vamos a tener 100.000. De 12.000 a 100.000. Y subimos de 120.000 a 250.000 de aporte. Y subimos los 315, que era el tope del arriendo para poder acceder a un De lo que beneficio, yo pagaba a ¿ya? 600.000. de mi contrato. Ya. Mantenemos que la gente haya bajado sus ingresos. Perfecto. ¿Quiénes pueden postular? Quienes hayan bajado sus ingresos. Y le decimos que dependiendo del valor del arriendo, debe copagar un 30 del valor del arriendo y el tope para suplementar es hasta 250.000. Pongamos un ejemplo. El valor del arriendo es de 300.000. La persona debe pagar su 30%, 90. Toda la diferencia la pagamos nosotros. Todo esto paralelo al bono de los 500.000. Todo paralelo, esto es transferencia todo lo directa otro. y Ya. no es incompatible. ¿Transferencia directa? Sí. Ponen la cabeza. Sí, Muy bien. esto es transferencia directa, esto dice subsidio de arriendo, pero esto es plata fresca a las personas que disminuyen sus ingresos, necesitan un aporte para el arriendo. Se suma a los aportes directos que nosotros estamos dando como Estado. Perfecto. Ministra, dentro de los beneficios también está la postergación del CAE por 3 meses para que lo explique. Sí, es muy relevante, estamos viendo, y ya lo abrimos, el proceso a través de la página del FUAS, la postulación excepcional de, una vez más, el crédito con aval del Estado que sabemos que tiene mala fama. Sí. ¿Ah? Voy a decirlo con todas las letras. Partió antes que se lo preguntaran. Sabemos que tiene mala fama. ¿Por qué? Porque la estás época. muy asociado al CAE antiguo que tenía tasa de interés del 6%. Con esa deuda Las gigantesca. personas que estudiaban con el Fondo Solidario del Estado pagaban un 2%, era contingente al ingreso, y
las personas que se endeudaban con el CAE anterior y antiguo eran unas tasas de interés muy elevadas, la gente no podía pagar. Quedó toda la gente con ese análisis del CAE. Ahora el CAE tiene aval del Estado y es igual que el Fondo Solidario con el que estudió mucha gente, que tiene tasa del interés del 2%, que se paga 18 meses después de egresado y también es contingente al ingreso. Si yo no gano nada, no pago nada y nunca puede superar el 10% de mi ingreso. Pero sabiendo que hay gente que está trabajando, le bajaron sus ingresos, no quedó cesante en cero, sino que le bajaron y tiene que pagar el crédito con aval del Estado y lo está pasando mal, decidimos postergar ese crédito en 3 cuotas para que esa persona que le bajaron los ingresos no tenga que gastar ese 10% en el pago del crédito. Ministra, mire la pantalla. Le quiero contar que ya empezó la sesión de la Cámara de Diputados, donde hoy día se va a votar a favor o en contra del proyecto de retiro de fondo de pensiones. Está hablando la diputada Castillo a esta hora, pero le quería comentar que todos los que han hablado hasta este momento han partido sus alocuciones haciendo referencia a una denuncia que hizo ayer el diputado Celis, diciendo que el diputado Chalpern estaba ofreciendo cargos, que había ahí extorsiones y distintos cupos que se estaban ofreciendo para presionar a que se dieran vuelta los votos de los 13 que en la primera instancia permitieron aprobar en general el proyecto. Usted partió hablando de la libertad para votar hoy día, de que no hubiera presión. ¿Qué le parece ese tipo de denuncias que hace el diputado Celis de RN? Yo creo que hay 2 cosas que hablar de este tema. El gobierno tiene no solamente el derecho, sino que la obligación de dialogar con todos los parlamentarios para tratar de convencer de que nuestro proyecto es mejor. ¿Eso no es una presión? No, eso es una conversación, eso es lo más cercano a la política. Es decir, nosotros presentamos una propuesta, conversamos, dialogamos y si no, esto sería un buzón. Pero es distinto. Yo envío un proyecto de ley, que el Congreso se haga lo que quiera, yo no voy como ministro, no expongo por qué, no presento, no escucho nada. Hay que convencer. Y yo mando, el Congreso vota como quiere y nadie dialoga. Ya, pero eso es dialogar, pero es distinto ofrecer cargos. Por eso, creo que hay que separar, las conversaciones, el diálogo, etcétera, el debate es parte del proceso democrático de nuestro país. Otra cosa, efectivamente, es lo que hace como denuncia el diputado Celis. Hay 2 cosas ahí que decir. Primero, el diputado es un funcionario público, tiene el deber de denunciar si efectivamente tomó conocimiento de algo que puede tener ribetes de delito. Por lo tanto, espero que lo haya hecho. Y que no solo denuncie. O sea, espero que lo haya hecho, si él tiene la convicción y no solamente diga que está disponible, si lo llaman, porque el diputado no sé cuánto hizo la denuncia. No, pues si él va a un medio de comunicación y considera que ha pasado algo que tiene ribetes de delito, debiera hacer la denuncia. Formalmente. Aquí, el que tiene que finalmente explicar qué es lo que está denunciando, transparentar a la ciudadanía qué es lo que está diciendo, qué alcances y qué ribetes tienen, es el diputado que está haciendo esta denuncia por un medio de comunicación. Y además de hacer esa aclaración, debe, a mi juicio, poner todos los antecedentes en la justicia. Y yo creo que en esto hay que ser súper responsable, porque entiendo que el diputado Chalper va a dar una conferencia de prensa terminada a la votación, según lo que informó el día de ayer. Y él probablemente va a manifestar cuál es su versión al respecto de esta acusación que hace el diputado. Yo creo que aquí lo más responsable no es dar estas denuncias a través de los medios de comunicación, sino que accionar como corresponde en los canales pertinentes. Claro, ya está, ya la hizo. Sí, y ahora finalmente tiene que entregar todos los antecedentes que tiene a la justicia. Si de eso se trata. Usted espera eso del diputado, que vaya a la justicia. Lo lógico es que si alguien hace una denuncia de ese calibre, entregue los antecedentes. Y si no tiene los antecedentes para sustentar su denuncia, más allá de que hoy día ya hay, entiendo, un proceso solicitado por otro diputado, y no sé qué hacer el Ministerio Público, ojalá también tenga la misma fuerza y el mismo medio para decir que se equivocó. Mari. Sí, porque como tienen oficina pegada, al parecer habría escuchado todas estas conversaciones. Pero, ministra, quiero llevarle al tema tan importante hoy día de la votación del Congreso. ¿Qué cree usted, porque estamos recibiendo muchos mensajes de preocupación en nuestras redes sociales, si no se aprueba el retiro del 10% de la AFP? Y se lo pregunto desde qué va a pasar en una cosa práctica, cotidiana para la gente, como qué puede llegar a pasar en la calle también. A ver, hoy día es un día relevante, una jornada clave, y lo que necesitamos es que este proceso se dé en el marco de la tranquilidad y de las posibilidades de tomar decisiones por convicciones. Y yo partí diciendo eso. Lo que no puede pasar, y aquí quiero que ojalá que la gente que nos está viendo se ponga en este escenario y vea
si se acuerda cómo lo pasó cuando tuvimos los episodios de violencia tan graves post 18 de octubre, más allá de que incluso pudiera acompañar y entender y empatizar e incluso sentir de que la rabia estaba muy bien merecida y que había que hacer cambios estructurales. Mucha gente lo pasó muy mal, porque la violencia nunca va a ser el camino. Mucha gente terminó quedando de rodillas posterior a esta ola de violencia post 18 de octubre y no se pudo recuperar, y la pandemia fue un golpe casi fatal sobre una crisis. Hoy día mucha gente que nos está viendo de decir, mire, yo quiero que se apruebe el 10%, y lo vimos en todas las encuestas, insisto, 8 de cada 10, 9 de cada 10, yo quiero que se apruebe, quiero que se apruebe, quiero que se apruebe. Está bien, hoy día la violencia puede estar en completa dirección con lo que la gran ciudadanía quiere, pero mañana podría ser que no. Podría la violencia salir a decir que quieren algo que la ciudadanía no está de acuerdo. Y finalmente el Congreso o la Convención Constituyente, si la gente lo determina y tenemos un plebiscito que decida eso, vamos a estar dependiendo de si sale o no sale la violencia por cómo nosotros tomamos decisiones. Eso sería muy grave. El chantaje de la violencia no es aceptable. No es aceptable. Y hoy día lo que tiene que pasar es que los parlamentarios puedan votar tranquilamente y en convicción. Y es súper riesgoso, porque yo creo que ya los parlamentarios que han manifestado sus posiciones en contra y votaron así la semana pasada, lo han pasado muy mal. Muy, muy mal. Cuando aquí se dice, es que nosotros estamos con la gente, qué sé yo, sí, pero también es cierto que uno puede discrepar de las decisiones y no por eso ser el malo de la película, ni no tener empatía, ni no tener calle, ni nada. Y hoy día se ha catalogado a las personas que creemos que es mejor estas respuestas que sacar el 10% de la gente dañando el futuro, con un nivel de agresividad y de intolerancia que no es aceptable. Que voten en libertad. Finalmente hoy día, ministra, nosotros sabemos que se va a monitorear la sesión de la Cámara. Le agradecemos su visita al matinal como siempre, y nosotros vamos a seguir monitoreando también, porque nos tenemos que ir directamente al Congreso, porque está hablando Alexis Sepúlveda, diputado a esta hora del Partido Radical. Vamos Radical.